El aroma a tapioca recién hecha se mezclaba con la brisa salada que venía de la playa de la Malagueta cuando Jazmín Santos abrió los ojos aquella mañana de martes. A sus 15 años ya había desarrollado el hábito de despertarse antes de que el sol saliera por completo, aprovechando esos momentos de paz para hojear los libros sobre cultura árabe que coleccionaba desde hacía años. Su pasión por aquella civilización distante había comenzado por casualidad, cuando encontró un libro abandonado en la biblioteca de la escuela sobre las 1001 noches, pero desde entonces había crecido hasta convertirse en una verdadera obsesión. Sentada en el pequeño balcón de su casa sencilla en el barrio de El Perchel, Jazmín observaba las primeras embarcaciones de los pescadores regresando con el resultado de la madrugada. El movimiento rutinario del vecindario se iniciaba despacio, con las primeras conversaciones matutinas resonando entre las casas coloridas que caracterizaban aquella parte antigua de Málaga. Ella adoraba aquellos momentos de tranquilidad, cuando podía practicar las palabras en árabe que había aprendido sola, susurrándolas como si fueran pequeñas oraciones dirigidas al viento que venía del mar. «Ahlan wa sahlan», murmuró bajito, saboreando cada sílaba del saludo árabe que significaba bienvenidos. Su pronunciación quizás no era perfecta, pero la dedicación con que se esforzaba para dominar aquel idioma distante impresionaba incluso a los profesores de la escuela, que no comprendían de dónde venía tanto interés por una cultura tan diferente de la realidad andaluza en que vivía. Socorro Santos apareció en la puerta de la cocina sosteniendo una taza de café negro, su cabello despeinado evidenciando que acababa de despertarse. A sus 42 años, mantenía una belleza cansada que hablaba de sueños aplazados y dificultades enfrentadas a lo largo de los años. Su expresión matutina siempre llevaba un mixto de resignación y esperanza secreta, como si cada nuevo día trajera la posibilidad de algún cambio significativo en sus vidas. «Jazmín, hija mía, te has despertado temprano de nuevo», comentó Socorro acercándose al balcón. «Siempre con esos libros extraños. No sé de dónde sacaste ese interés por esas cosas del desierto». La niña sonrió, cerrando delicadamente el ejemplar de cuentos árabes que estaba leyendo. Era un volumen antiguo, con páginas amarillentas y cubierta desgastada, que había encontrado en una librería de segunda mano en el centro de Málaga. Las historias que contenía la transportaban a un mundo de palacios suntuosos, zocos repletos de especias exóticas y jardines perfumados con esencias de rosas damascenas. «No sé explicarlo, mamá. Es como si esas historias hablaran directamente conmigo. Cuando leo sobre los mercados de Bagdad o los palacios de El Cairo, siento una nostalgia extraña, como si ya hubiera estado en esos lugares en sueños». Socorro observó a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Jazmín siempre había sido diferente de las otras niñas de su edad, demostrando una madurez y curiosidad intelectual que a veces la dejaba perpleja. Mientras sus amigas se interesaban por telenovelas y chismes escolares, Jazmín pasaba horas estudiando geografía de Oriente Medio y practicando caligrafía árabe en cuadernos que ella misma confeccionaba. Ademir Santos apareció en la sala todavía vistiendo la camisa arrugada de la noche anterior. A sus 45 años, era un hombre de estatura mediana, con cabellos comenzando a encanecer en las sienes y una mirada que alternaba entre la astucia y la melancolía. Sus manos callosas contaban la historia de alguien que había intentado diversos trabajos a lo largo de la vida, sin nunca conseguir establecer una carrera sólida. «Buenos días, familia», dijo él, dirigiéndose directamente a la cocina en busca de café. «Hoy tengo que pasar por el mercado de Atarazanas para ver si consigo algo para el almuerzo». Jazmín percibió el tono evasivo en la voz de su padre, pero no comentó. En los últimos meses, ella había notado que Ademir salía temprano y regresaba con bolsas de alimentos, sin nunca explicar exactamente cómo conseguía adquirirlos. Las cuentas de la casa parecían ser pagadas de forma misteriosa, y la familia sobrevivía con un nivel de vida modesto pero estable, a pesar de la aparente falta de empleo fijo de Ademir. La rutina matutina de la familia Santos seguía siempre el mismo patrón.
Socorro preparaba un desayuno simple con pan, mantequilla y frutas de temporada, mientras Ademir verificaba sus teléfonos celulares antiguos y Jazmín organizaba sus materiales escolares. La casa era pequeña pero acogedora, con paredes pintadas en tonos pastel y muebles simples que Socorro mantenía siempre impecablemente limpios. Después del desayuno, Jazmín se despidió de sus padres y se dirigió a la escuela, caminando por las calles familiares del barrio. El trayecto hasta el Instituto de Educación Secundaria, profesor Antonio Machado, duraba unos 20 minutos, tiempo que ella aprovechaba para observar la vida de la ciudad despertar gradualmente. Vendedores ambulantes armaban sus puestos, niños corrían por las aceras camino a la escuela y el movimiento de autobuses y coches aumentaba progresivamente. En la escuela, Jazmín era conocida como una alumna ejemplar, dedicada a los estudios y respetada tanto por los profesores como por los compañeros. Su única peculiaridad era el interés obsesivo por la cultura árabe, que la hacía llevar siempre algún libro sobre el tema y decorar frases enteras en árabe que practicaba durante los recreos. Durante la clase de geografía, cuando la profesora María Auxiliadora habló sobre los países de Oriente Medio, Jazmín participó activamente, demostrando conocimientos que sorprendieron incluso a la experimentada educadora. Ella habló sobre las rutas comerciales antiguas, sobre la arquitectura islámica y sobre las tradiciones culinarias de la región con una propiedad impresionante para una adolescente andaluza. «Jazmín, ¿dónde aprendes todas estas cosas?», cuestionó la profesora, genuinamente curiosa. «Hablas sobre esos países como si los conocieras personalmente». «Leo mucho, profesora, y también investigo en Internet cuando puedo. Es como si esta cultura ejerciera una atracción especial sobre mí. A veces sueño que estoy caminando por mercados llenos de alfombras coloridas y escuchando el sonido de fuentes de agua en jardines perfumados». Los compañeros de clase escuchaban con interés, ya acostumbrados a las intervenciones eruditas de Jazmín durante las clases. Algunos la consideraban un poco excéntrica, pero todos respetaban su inteligencia y dedicación a los estudios. Mariana, su mejor amiga, frecuentemente bromeaba diciendo que Jazmín había nacido en la época equivocada y en el lugar equivocado. «Deberías haber nacido princesa árabe, Jazmín. Te iría súper bien en esos palacios llenos de riqueza y misterio», comentó Mariana durante el recreo, mientras compartían un sándwich natural que Socorro había preparado. Jazmín rió, pero una parte de ella se preguntaba si no había alguna verdad en aquella broma aparentemente inocente. Su fascinación por la cultura árabe iba más allá del interés intelectual común, manifestándose como una conexión profunda e inexplicable que ella no conseguía comprender completamente. Cuando regresó a casa al final de la tarde, Jazmín encontró a sus padres envueltos en una conversación susurrada en la cocina. Se callaron inmediatamente cuando ella entró, pero percibió la tensión en el aire y la expresión animada en los rostros de ambos, como si acabaran de recibir una noticia importante. «¿Pasó algo?», preguntó ella, dejando la mochila escolar sobre la mesa de la sala. Socorro y Ademir intercambiaron una mirada rápida antes de responder. La madre se acercó a su hija con una sonrisa nerviosa, arreglando un mechón del cabello castaño de Jazmín con un gesto cariñoso. «En realidad, hija mía, tenemos una novedad que contarte. Tu padre acaba de recibir una llamada muy interesante. ¿Te acuerdas de aquel sorteo de una revista que rellenamos en el centro comercial el mes pasado?». Jazmín frunció las cejas, intentando recordar. Vagamente recordaba haber acompañado a sus padres a un stand promocional en el centro comercial Larios Centro, donde Socorro había rellenado algunos cupones para concursar por diversos premios. En aquel momento no había prestado mucha atención, más interesada en hojear una revista de viajes que estaba expuesta en el lugar. «Creo que lo recuerdo vagamente». «¿Por qué?». Ademir se acercó, su rostro irradiando una excitación mal contenida. Sostenía un papel con anotaciones garabateadas y gesticulaba animadamente mientras hablaba. «Fuimos sorteados, Jazmín. Ganamos un viaje internacional para toda la familia. Una semana entera en los Emiratos Árabes Unidos, todo pagado, alojamiento en hotel de lujo, paseos incluidos. ¿Lo puedes creer?». Jazmín sintió el corazón acelerarse. Un viaje a los Emiratos Árabes Unidos.
Era como si el universo hubiera conspirado para realizar uno de sus sueños más secretos. Todas aquellas horas estudiando sobre cultura árabe, todas aquellas noches soñando con palacios distantes y mercados exóticos, y ahora la oportunidad de conocer todo aquello personalmente. En serio, los Emiratos Árabes Unidos. No puedo creerlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer para confirmar? Socorro rió ante el entusiasmo de su hija, pero Jazmín estaba tan extasiada que no percibió la ligera vacilación en los ojos de su madre. La noticia era demasiado buena para ser verdad, pero la posibilidad de finalmente conocer la tierra de sus historias favoritas la dejaba eufórica para cuestionar los detalles. Necesitamos gestionar la documentación, explicó Ademir. Pasaportes, visados, todas esas burocracias. Y también tendremos que vender algunas cosas para conseguir el dinero de las tasas y los gastos extra del viaje. Jazmín apenas escuchaba los detalles prácticos. Su mente ya estaba volando hacia los minaretes de Dubái, hacia los zocos llenos de especias y telas coloridas, hacia los jardines perfumados que ella había leído en tantos libros. Era la realización de un sueño que ella ni siquiera sabía que tenía permiso para soñar. Aquella noche apenas pudo dormir. Se quedó despierta hasta tarde investigando sobre los Emiratos Árabes Unidos en Internet, tomando notas sobre los lugares que le gustaría visitar y practicando frases en árabe que podría usar durante el viaje. Su imaginación trabajaba intensamente, creando escenarios detallados sobre cómo sería pisar suelo árabe por primera vez. Mientras tanto, en la habitación de al lado, Socorro y Ademir conversaban en tonos bajos sobre los preparativos necesarios para lo que ellos sabían que era mucho más que un simple viaje de turismo. Habían pasado horas aquella tarde elaborando la historia del sorteo, creando detalles convincentes y preparando respuestas para posibles preguntas de Jazmín. La verdad era que habían encontrado una oportunidad que podría cambiar sus vidas para siempre, pero sabían que Jazmín no comprendería ni aprobaría los métodos que pretendían usar. Por eso era más fácil mantener la ilusión del premio sorteado, al menos hasta que llegaran al destino y la situación se volviera irreversible. Socorro miró por la ventana, observando las luces de la ciudad esparcirse por la noche. Sentía una mezcla de excitación y aprensión sobre lo que estaba por venir. La decisión había sido tomada. Los preparativos estaban comenzando y no había vuelta atrás. En pocas semanas, la vida de la familia Santos cambiaría radicalmente, y ella solo esperaba que todo saliera bien según lo planeado. A la mañana siguiente, Jazmín se despertó aún más temprano de lo habitual, ansiosa por comenzar los preparativos para el viaje. Había hecho una lista mental de todo lo que quería aprender antes de partir y de todos los lugares que esperaba visitar. Los Emiratos Árabes Unidos la esperaban, y apenas podía creer que pronto estaría caminando por las mismas tierras que había estudiado y admirado por tanto tiempo. Las 2 semanas siguientes pasaron como un torbellino para la familia Santos. Jazmín se zambulló de cabeza en los preparativos, transformando cada momento libre en una oportunidad de aprendizaje sobre su destino. Había creado un cuaderno especial donde anotaba frases útiles en árabe, información sobre costumbres locales y una lista detallada de los monumentos que esperaba visitar en Dubái. En la escuela, la noticia del viaje se extendió rápidamente entre los compañeros y profesores. Mariana, su mejor amiga, oscilaba entre la emoción por la suerte de su amiga y una pizca de envidia sana. Durante los recreos, pasaban el tiempo planeando el itinerario ideal e imaginando cómo sería la experiencia de Jazmín en tierras árabes. «Tienes que prometerme que vas a sacar 1000 fotos, Jazmín, y trae algún recuerdo típico, por favor», imploraba Mariana, hojeando el cuaderno de anotaciones de su amiga. «Vaya, ya sabes más sobre los Emiratos Árabes Unidos que sobre la propia España». Jazmín reía, pero internamente sentía una conexión creciente con su destino. Cuanto más investigaba sobre la cultura árabe, más se sentía en casa con aquellas costumbres y tradiciones. Era como si se estuviera preparando para un regreso, no para un descubrimiento. En casa, Socorro y Ademir trabajaban incansablemente entre bastidores, organizando documentación y gestionando los recursos necesarios para el viaje.
Jazmín acompañaba parte de esos preparativos, ayudando a rellenar formularios y organizando los documentos en carpetas separadas, sin imaginar el verdadero propósito detrás de toda aquella burocracia. Una mañana de jueves, mientras desayunaban, Socorro anunció una decisión que dejaría a cualquier familia normal preocupada, pero que fue presentada como una necesidad natural de los preparativos. Jazmín, hija mía, tu padre y yo hemos decidido vender la casa. Es temporal, claro. Con el dinero de la venta, conseguimos pagar todas las tasas extras del viaje y aún nos sobra un poco para emergencias. Cuando volvamos, compramos otra casita, quizás hasta mejor que esta. Jazmín casi se atragantó con el trozo de pan que estaba masticando. Vender la casa parecía una medida demasiado drástica, incluso para un viaje de ensueño. Miró alrededor de la sala modesta, pero acogedora, donde había crecido y creado sus recuerdos más importantes. «Pero mamá, ¿por qué vender la casa entera? ¿No hay otra manera? ¿Y si algo sale mal con el viaje?» Ademir se adelantó en la respuesta, su tono firme y convincente. Había pasado la noche anterior ensayando explicaciones para posibles preguntas de su hija. «Hija, esta es una oportunidad única en la vida. El valor del viaje es muy alto, aunque sea un premio. Tenemos que asumir impuestos, tasas de embarque, seguro de viaje, ropa adecuada para el clima. La casa es nuestro único bien de valor. Y mira, ya encontramos un comprador que paga al contado y un precio justo». Socorro complementó, sujetando la mano de su hija con cariño maternal. «Hija mía, toda la vida hemos soñado con una oportunidad así. Es nuestra oportunidad de conocer el mundo, de vivir una experiencia que pocas personas tienen. Vale la pena el sacrificio». Jazmín sintió un nudo en el pecho, pero la perspectiva del viaje era demasiado poderosa para ser eclipsada por preocupaciones prácticas. Además, confiaba completamente en sus padres, que siempre la habían cuidado con amor y dedicación. Si ellos creían que era la decisión correcta, ella la aceptaría. «Está bien», dijo finalmente. «Si ustedes creen que es lo mejor, yo los apoyo. Pero prometen que cuando volvamos encontraremos una casa bonita para vivir». «Lo prometo, mi princesa», respondió Socorro, besando la frente de su hija. «Ya verás que este viaje cambiará nuestra vida para mejor». En los días siguientes, el movimiento en la casa se intensificó. Jazmín observó a sus padres negociar con un hombre de mediana edad que apareció varias veces para evaluar la propiedad. El comprador, un sujeto reservado que se presentó solo como Juan, parecía tener prisa en cerrar el negocio y ofreció un valor que Ademir y Socorro aceptaron sin pestañear. Socorro comenzó a hacer una selección rigurosa de las pertenencias que llevarían en el viaje y de aquellas que serían vendidas junto con la casa. A Jazmín se le permitió llevar solo una maleta de ropa y sus libros más preciados sobre cultura árabe. El resto se quedaría atrás, una decisión que la entristecía, pero que ella aceptó como parte del proceso. Durante ese periodo, Jazmín notó que sus padres parecían más animados y esperanzados de lo que había visto en mucho tiempo. Socorro canturreaba mientras arreglaba las maletas, y Ademir silbaba melodías antiguas mientras organizaba los últimos detalles burocráticos. Había una energía positiva en la casa que contagiaba a toda la familia. Una semana antes del viaje, Socorro llevó a Jazmín a comprar ropa adecuada para el clima y la cultura emiratí. Pasaron la tarde en el centro de Málaga, visitando tiendas y eligiendo prendas que respetaran las costumbres locales sin perder totalmente el estilo español. «Recuerda que allí las mujeres se visten de forma más conservadora», explicaba Socorro, sosteniendo un vestido largo de mangas largas. «Tenemos que mostrar respeto por la cultura local». Jazmín asintió, admirando los tejidos fluidos y colores neutros de la ropa que estaban seleccionando. Había algo elegante y sofisticado en aquel estilo que la hacía sentirse más madura y misteriosa. Cuando se miraba en el espejo del probador, vistiendo la ropa nueva, casi no se reconocía. En la víspera de la partida, las últimas pertenencias fueron empacadas y la casa fue oficialmente entregada al nuevo propietario. La familia Santos pasó la última noche en un pequeño hotel cerca del aeropuerto, una experiencia que Jazmín encontró excitante, como si fuera el primer sabor de la aventura que estaba por venir. Aquella noche
Se acostó en la cama estrecha de la habitación del hotel y se quedó mirando al techo, intentando procesar todos los cambios que habían sucedido en tan poco tiempo. En 2 semanas, su vida había sido completamente reorganizada. La casa donde había crecido estaba vendida, sus posesiones reducidas a lo esencial, y por la mañana estaría volando a un país del otro lado del mundo. «Mamá», dijo ella, volviéndose hacia Socorro, que arreglaba las últimas cosas en la maleta, «¿crees que nos sentiremos como en casa allí, aunque sea todo tan diferente?» Socorro detuvo lo que estaba haciendo y se sentó en el borde de la cama de su hija. Su expresión llevaba una ternura mezclada con algo que Jazmín no conseguía identificar completamente. «¿Sabes una cosa, hija mía? A veces uno se siente en casa en los lugares más inesperados. Y tú siempre tuviste esa conexión especial con la cultura árabe. Quién sabe si allí no descubres cosas sobre ti misma que ni te imaginas». Jazmín sonrió, tranquilizada por las palabras de su madre. Era verdad que su pasión por la cultura árabe siempre había sido inexplicable e intensa. Quizás el viaje revelaría de dónde venía toda aquella fascinación. En la madrugada siguiente, la familia Santos estaba en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, en Alhaurín de la Torre, lista para embarcar en el vuelo que cambiaría sus vidas para siempre. Jazmín cargaba su maleta de mano repleta de libros, un pequeño diccionario árabe-español y el cuaderno donde había anotado todas sus expectativas para el viaje. El aeropuerto estaba concurrido incluso en las primeras horas de la mañana. Jazmín observaba fascinada la diversidad de personas que circulaban por la terminal, imaginando las historias y destinos de cada viajero. Por primera vez en su vida, ella formaba parte de aquel mundo cosmopolita que siempre había admirado de lejos. Cuando llegó la hora de embarcar, Jazmín sintió una mezcla de nerviosismo y euforia. Nunca había viajado en avión, y la perspectiva de volar por más de 12 horas hasta llegar a Dubái la dejaba al mismo tiempo ansiosa y emocionada. Socorro sujetaba su mano firmemente mientras caminaban por el pasillo que llevaba a la aeronave. El vuelo de conexión los llevaría primero a Madrid, luego a Estambul y finalmente a Dubái. Jazmín había memorizado todo el itinerario y calculado los usos horarios, ansiosa por acompañar cada etapa de la jornada que la llevaría hasta su destino de ensueño. Sentada en el asiento del avión, mientras observaba Málaga desaparecer lentamente por la ventana, Jazmín sintió que estaba dejando atrás no solo su ciudad natal, sino una versión anterior de sí misma. Había algo definitivo en aquella partida, como si ella supiera instintivamente que la persona que regresaría sería diferente de la que estaba partiendo. Durante el vuelo, pasó horas practicando pronunciación árabe en voz baja, leyendo y releyendo sus libros favoritos e imaginando cómo sería pisar suelo emiratí por primera vez. Ademir y Socorro dormían la mayor parte del tiempo, pero ella estaba demasiado electrizada para relajarse. En las escalas, observaba todo con curiosidad de antropóloga. El movimiento del aeropuerto de Madrid-Barajas, la arquitectura de la terminal en Estambul, los anuncios en árabe que comenzaron a aparecer conforme se acercaban al destino final. Cada detalle era absorbido y archivado en su memoria como pieza de un rompecabezas gigante. Cuando el piloto anunció que estaban iniciando el descenso para el aeropuerto de Dubái, Jazmín pegó el rostro a la ventana e intentó avistar la ciudad que había estudiado en tantos mapas. El desierto se extendía hasta donde los ojos podían alcanzar, salpicado ocasionalmente por construcciones que brillaban bajo el fuerte sol del final de la tarde. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los pasajeros de al lado podían oírlo. Finalmente estaba llegando a los Emiratos Árabes Unidos, tierra de los palacios que habitaban su imaginación, de los mercados perfumados que poblaban sus sueños, de la cultura que la fascinaba desde hacía tantos años. Cuando el avión tocó suelo emiratí, Jazmín sintió una emoción inexplicable, como si estuviera regresando a un lugar familiar después de una larga ausencia. Era más que la realización de un sueño de viaje. Era como si una parte de ella que estaba adormecida finalmente estuviera despertando para reconocer su verdadera casa. El calor seco de Dubái golpeó a Jazmín como una ola cuando salió del aeropuerto con aire acondicionado.
Aunque era final de tarde, la temperatura aún superaba los 40 grados, e inmediatamente sintió la diferencia entre el clima húmedo de Málaga y la aridez del desierto emiratí. El aire llevaba un aroma diferente, mezclando el perfume de inciensos distantes con el olor característico de la arena calentada por el sol. Un hombre vistiendo una túnica blanca e inmaculada los esperaba en la salida del aeropuerto, sosteniendo un cartel con el nombre de la familia Santos, escrito en árabe y español. Jazmín quedó impresionada con la elegancia natural del hombre, que se presentó como Jalil, y explicó que sería responsable de conducirlos al hotel. Ahlan wa sahlan, bienvenidos a los Emiratos Árabes Unidos, dijo Jalil en español casi perfecto, con solo un ligero acento que hacía sus palabras aún más encantadoras a los oídos de Jazmín. Espero que hayan tenido un viaje cómodo. Jazmín no pudo contener la emoción al escuchar el saludo en árabe que había practicado tantas veces. Shukran, respondió ella, agradeciendo en la lengua local. Estamos muy felices de estar aquí. Jalil sonrió, pareciendo genuinamente impresionado con la pronunciación de la niña. Hablas árabe muy bien para ser una turista. ¿Dónde aprendiste? Estudié sola, por interés propio. Siempre he admirado mucho la cultura árabe. Durante el trayecto por la ciudad, Jazmín pegó el rostro a la ventana del coche lujoso, absorbiendo cada detalle del paisaje urbano que se desplegaba ante sus ojos. Dubái era una mezcla fascinante de tradición y modernidad, con rascacielos ultramodernos alzándose junto a construcciones que parecían salidas de los cuentos de las 1001 noches. Las calles eran amplias y bien cuidadas, con jardines verdes que contrastaban dramáticamente con la aridez del desierto circundante. Palmeras altas se alineaban en las avenidas principales, y Jazmín podía ver mezquitas con elegantes minaretes salpicando el paisaje urbano como hitos de una civilización milenaria. Socorro y Ademir parecían tensos durante el trayecto, intercambiando miradas silenciosas que Jazmín interpretó como nerviosismo natural de quien estaba visitando un país extranjero por primera vez. Ella misma sentía una mezcla de excitación y aprensión, pero la fascinación por lo que veía a través de la ventana superaba cualquier ansiedad. Después de aproximadamente 1 hora de viaje, el coche comenzó a alejarse del centro de la ciudad, dirigiéndose hacia un área más aislada, donde las construcciones se volvían más espaciadas y grandiosas. Jazmín notó que se estaban acercando a una propiedad cercada por muros altos y portones imponentes, mucho más lujosa que cualquier hotel que ella hubiera imaginado. ¿Este es el hotel?, preguntó ella, admirando la arquitectura magnífica que se revelaba conforme pasaban por los portones. Parece un palacio de verdad. Es una propiedad muy especial, respondió Jalil diplomáticamente. Se sentirán muy bien alojados aquí. Cuando el coche se detuvo ante la entrada principal, Jazmín se quedó sin palabras. El edificio frente a ella era verdaderamente un palacio, con columnas de mármol, jardines perfumados y fuentes que creaban una suave melodía de agua corriente. La arquitectura combinaba elementos tradicionales árabes con toques de lujo contemporáneo, creando un ambiente que parecía salido de sus fantasías más elaboradas. Sirvientes vestidos con elegantes uniformes se acercaron para cargar el equipaje, y la familia Santos fue conducida a través de un vestíbulo decorado con auténticas alfombras persas, lámparas de cristal y obras de arte que parecían tener un valor inestimable. Jazmín giraba la cabeza en todas direcciones, intentando absorber todos los detalles al mismo tiempo. Sin embargo, conforme avanzaban por los pasillos del palacio, ella comenzó a notar algunos aspectos que no concordaban exactamente con su expectativa de un alojamiento turístico convencional. Había un movimiento constante de personas que no parecían empleados ni huéspedes comunes, y podía escuchar conversaciones en árabe que, por las pocas palabras que comprendía, no trataban de turismo. Jalil los condujo hasta una suite lujosa en el segundo piso, con vista a los jardines internos del palacio. Los aposentos estaban decorados con un refinamiento impecable, incluyendo muebles tallados a mano, telas de seda y un balcón privado con vista a una fuente ornamental rodeada por rosales damasenos. «Descansen hoy»,
dijo Jalil, entregando una llave elaboradamente decorada a Ademir. Mañana por la mañana, después del desayuno, tendremos una reunión para explicar la programación de su estancia aquí. Después de que Jalil se retiró, la familia se quedó sola en la suite, y Jazmín finalmente pudo expresar su creciente perplejidad. Mamá, papá, ¿están seguros de que este lugar es un hotel? Parece más una residencia particular muy lujosa. Socorro y Ademir intercambiaron otra de aquellas miradas silenciosas antes de responder. Socorro se acercó a su hija y le arregló cariñosamente el cabello, un gesto que siempre usaba cuando quería tranquilizarla. Hija mía, sabes que ganamos un premio muy especial. Estos sorteos de revistas a veces ofrecen experiencias únicas, diferentes del turismo común. Estamos alojados en una propiedad exclusiva para los ganadores. La explicación parecía razonable, pero Jazmín no conseguía librarse de la sensación de que había algo más complejo sucediendo. Decidió, sin embargo, aprovechar la experiencia extraordinaria que estaba viviendo y dejar sus preocupaciones para después. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido de la primera llamada a la oración resonando por los minaretes de la ciudad. El sonido la erizó de emoción, realizando otro de sus sueños de escuchar la tradicional Adán en vivo. Se levantó temprano y salió al balcón, donde pudo contemplar el amanecer sobre los jardines perfumados del palacio. El desayuno fue servido en un espléndido salón, con una mesa larga cargada de exquisiteces árabes y españolas. Jazmín probó dátiles frescos, labné y panes árabes y tés perfumados que tenían sabores completamente nuevos para su paladar. Cada bocado era un descubrimiento gastronómico que la transportaba aún más profundamente a aquella cultura que tanto admiraba. Durante la comida, notó que había otras familias en el salón, todas aparentemente extranjeras, y todas acompañadas de niñas que parecían tener aproximadamente su edad. Había una familia que hablaba español, otra que conversaba en italiano, y algunas más de las que no conseguía identificar el idioma, pero que claramente no eran árabes nativas. Todas las niñas parecían estar en la misma franja de edad, entre 15 y 16 años, y todas demostraban la misma mezcla de fascinación y perplejidad que Jazmín sentía. Algunas conversaban animadamente con sus padres, otras parecían más reservadas, pero todas tenían en común una belleza joven y una presentación cuidadosa que sugería una preparación especial para aquella ocasión. «Papá», susurró Jazmín a Ademir, ¿todas estas familias también ganaron el mismo sorteo que nosotros? Parece mucha coincidencia tener tantos ganadores al mismo tiempo. Ademir tragó saliva antes de responder, y Jazmín percibió una gota de sudor formándose en su frente, a pesar del eficiente aire acondicionado del salón. Debe ser una promoción grande, hija. A veces estas revistas hacen campañas en varios países al mismo tiempo. La respuesta no sonó totalmente convincente, pero Jazmín estaba demasiado fascinada con el ambiente a su alrededor para insistir en el asunto. Decidió concentrarse en la experiencia única que estaba viviendo, aprovechando cada momento de aquella inmersión cultural que parecía demasiado buena para ser verdad. Después del desayuno, Jalil reapareció y condujo a todas las familias a un salón aún más impresionante, decorado con frescos históricos y amueblado con cojines de seda dispuestos en círculo. El ambiente tenía un aire ceremonial que hizo a Jazmín sentirse como si estuviera participando de algún ritual cultural importante. Jalil se posicionó en el centro del círculo y comenzó a hablar en varias lenguas, traduciendo cuidadosamente para que todas las familias comprendieran sus palabras. Su postura era formal pero respetuosa, y su voz llevaba un tono de importancia que hizo que todos prestaran atención completa. Bienvenidas, familias invitadas. Ustedes están aquí con un propósito muy especial, que será revelado gradualmente a lo largo de los próximos días. Por ahora, les pido que se sientan como en casa y disfruten de la hospitalidad que nuestra cultura tiene el placer de ofrecer. Jazmín frunció las cejas. ¿Invitadas? Estaba segura de que habían ganado un sorteo, no recibido una invitación. El cambio en la terminología la dejó intrigada, pero no quería interrumpir la presentación formal de Jalil para hacer preguntas. Hoy por la mañana, continuó Jalil,
Las jóvenes señoritas tendrán la oportunidad de conocer los jardines del palacio y participar en algunas actividades culturales tradicionales. Sus familias pueden descansar o explorar la biblioteca y los salones principales. Una de las niñas, que parecía ser italiana, levantó la mano tímidamente. «Scusi, ma posso chiedere? ¿Podemos hacer preguntas sobre el programa?» «Claro», respondió Jalil con una sonrisa diplomática. «Pero les pido paciencia. Todas las preguntas serán respondidas en el momento apropiado. Por ahora, concéntrense en disfrutar de la experiencia única que están viviendo». Jazmín intercambió miradas con algunas de las otras niñas, percibiendo que todas compartían la misma curiosidad y leve incomodidad. Había algo demasiado formal, demasiado ceremonial en aquella recepción para ser solo una experiencia turística, aunque exclusiva. Conforme el día avanzó y ella participó en las actividades propuestas, visitando jardines perfumados y aprendiendo sobre caligrafía árabe con instructores cualificados, Jazmín no conseguía librarse de la sensación de que estaba siendo observada y evaluada de alguna forma. Los empleados del palacio eran extremadamente atentos, pero había una cualidad casi estudiada en su cordialidad que la dejaba intrigada. Aquella noche, cuando la familia se reunió nuevamente en la suite, Jazmín decidió expresar sus dudas crecientes. «Mamá, papá, ¿no creen que hay algo extraño en todo esto? ¿Por qué solo niñas de nuestra edad? ¿Por qué tanta formalidad? ¿Y por qué aquel hombre nos llamó invitadas en lugar de turistas?» Socorro y Ademir se miraron de nuevo, y esta vez Jazmín percibió que había algo definitivamente mal en el intercambio de miradas entre ellos. Era como si compartieran un secreto que ella no estaba autorizada a conocer. En la mañana del tercer día, Jazmín se despertó con una sensación creciente de inquietud que no conseguía explicar completamente. Durante los últimos días, había participado en diversas actividades culturales, probado comidas deliciosas y explorado jardines deslumbrantes, pero algo fundamental no encajaba en el rompecabezas de la situación en que se encontraba. Las otras niñas alojadas en el palacio parecían compartir su perplejidad. Durante el desayuno, consiguió conversar brevemente con Lucía, la chica italiana, y con Carmen, una española de Madrid. Todas relataron la misma experiencia. Habían llegado allí a través de sus familias, supuestamente por sorteos o invitaciones especiales, pero ninguna tenía información clara sobre lo que realmente estaba sucediendo. «Mi familia dice que ganamos un premio», murmuró Carmen, mirando nerviosamente alrededor para asegurarse de que no estaba siendo escuchada por los adultos. «Pero esto no parece unas vacaciones normales». Jazmín asintió, sintiéndose aliviada por descubrir que no era la única con dudas. «También siento que hay algo extraño. Mis padres están actuando de forma diferente desde que llegamos aquí. Parecen nerviosos». Lucía se inclinó más cerca de las dos. «Ieri ho sentito i miei genitori parlare di soldi, di una grande opportunità, pero cuando pregunté qué significaba, cambiaron de tema». La conversación fue interrumpida por la llegada de Jalil al salón de comidas. Como siempre, estaba elegantemente vestido y mantenía una postura formal que inspiraba respeto, pero también una cierta distancia. Su sonrisa era cordial, pero no llegaba completamente a los ojos. «Buenos días, señoritas», dijo él dirigiéndose específicamente a las niñas presentes. «Hoy tendremos una programación especial. Después del desayuno, todas ustedes participarán en una sesión de presentación individual con nuestro anfitrión». Jazmín sintió un escalofrío en el estómago. ¿Anfitrión? Durante todos esos días se había preguntado quién era realmente el dueño de aquella magnífica propiedad. Hasta ahora, Jalil había sido el único representante oficial que habían conocido. «¿Quién es el anfitrión?», preguntó Jazmín, su curiosidad finalmente venciendo la educación que la hacía dudar en cuestionar. «Un hombre muy respetado e importante en nuestro país», respondió Jalil diplomáticamente. «Alguien que tiene gran interés en conocer a cada una de ustedes personalmente». La respuesta era demasiado vaga para ser satisfactoria, pero el tono de Jalil desanimaba preguntas adicionales. Jazmín intercambió miradas preocupadas con Carmen y Lucía, percibiendo que todas compartían la misma aprehensión creciente. Después del desayuno, las niñas fueron conducidas a una antecámara elegante,
donde debían esperar su turno para ser presentadas al misterioso anfitrión. Una por una, eran llamadas para entrar en un salón adyacente, de donde regresaban visiblemente confusas e incómodas. Carmen fue una de las primeras en ser llamada. Cuando regresó aproximadamente 20 minutos después, su rostro estaba sonrojado y parecía estar luchando para procesar lo que había sucedido. «¿Qué pasó?», susurró Lucía cuando Carmen se sentó junto a ellas. «Es muy extraño», respondió Carmen, bajando aún más la voz. «El señor es muy viejo, muy rico. Solo quería mirar mis pies. Me pidió que me quitara los zapatos y caminara por la habitación. Solo eso». Jazmín sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Mirar los pies? ¿Qué tipo de presentación era esa? Su mente comenzó a trabajar furiosamente, intentando entender qué podría justificar un comportamiento tan peculiar. Cuando llegó su turno, Jazmín fue conducida por Jalil, a través de un pasillo decorado con tapicerías antiguas, hasta un salón amplio y lujosamente amueblado. En el centro del ambiente, sentado en un sillón ornamentado que parecía casi un trono, estaba un hombre de aproximadamente 60 años, vestido con ropas tradicionales emiratíes de telas claramente caras. Hassan al-Mansuri era imponente incluso sentado. Su barba canosa estaba bien cuidada. Sus ojos oscuros eran penetrantes e inteligentes, y había un aura de autoridad natural a su alrededor que hacía a Jazmín sentirse simultáneamente fascinada e intimidada. Él la observó silenciosamente por algunos momentos, como si estuviera evaluando algo que ella no conseguía comprender. «Bienvenida, niña», dijo él finalmente, en español con un marcado acento árabe. «Acércate, por favor». Jazmín obedeció, caminando lentamente hacia el centro del salón. Se sentía pequeña y vulnerable bajo la mirada escrutadora del hombre, pero intentaba mantener la compostura y la educación que sus padres siempre le habían enseñado. «¿Cómo te llamas?» «Jazmín Santos, señor, soy de España, de Málaga, Andalucía». «Jazmín», repitió él saboreando el nombre. «Un nombre árabe, muy apropiado. Dime, niña, ¿estudias nuestra cultura? Observé que hablas algunas palabras en árabe». «Sí, señor. Siempre he tenido mucho interés por la cultura árabe. Leo libros sobre la región y estudio el idioma sola. Es una pasión que tengo desde pequeña». Hassan asintió, pareciendo aprobador. «Muy interesante. Y dime, Jazmín Santos de España, ¿sabes por qué estás aquí?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Pensaba que sí, pero ahora no estoy tan segura. Mis padres dijeron que ganamos un sorteo para un viaje cultural, pero las cosas no parecen exactamente como esperábamos». Hassan sonrió y por primera vez su expresión pareció genuinamente divertida. «Perspicaz. Eso es bueno. Ahora necesito pedirte un favor que puede parecer extraño, pero es muy importante. Me gustaría que te quitaras los zapatos y caminaras por el salón para mí». Jazmín sintió la misma incomodidad que había visto en el rostro de Carmen. La solicitud era extraña e inexplicable, pero se encontraba en una situación donde no tenía muchas opciones además de obedecer. Lentamente, se quitó las sandalias simples que usaba y comenzó a caminar por la alfombra persa que cubría gran parte del suelo de mármol. Hassan la observaba intensamente, pero su foco parecía estar específicamente en sus pies. Jazmín intentaba entender qué podría estar buscando, sintiéndose cada vez más incómoda con aquella evaluación silenciosa. «Para», dijo él súbitamente, su voz llevando una emoción que ella no había oído antes. «Gira el pie derecho para que pueda ver la planta». Confusa y avergonzada, Jazmín obedeció, levantando ligeramente el pie derecho para exponer la planta. Hassan se inclinó hacia adelante en el sillón. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto algo extraordinario. «Allahu Akbar», murmuró él en árabe, y luego repitió en español, «Alabado sea Dios». «Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está mirando mis pies?» Hassan se levantó lentamente del sillón, caminando hacia ella con pasos medidos. Cuando se acercó, Jazmín pudo ver lágrimas formándose en sus ojos, lo que la dejó aún más confusa y asustada. «Niña», dijo él, su voz temblorosa de emoción, «tienes una marca de nacimiento en la planta del pie derecho, una pequeña marca en forma de media luna». «Sí, la tengo. Siempre la tuve.
Mis padres dicen que es una marca distintiva, pero nunca le di mucha importancia. Hassan extendió su mano temblorosa y tocó suavemente el hombro de Jazmín. Esa marca, niña, es hereditaria. Pasa de generación en mi familia. Mi hija tenía exactamente la misma marca. Jazmín sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su mente luchaba para procesar lo que Hassan estaba diciendo, pero las implicaciones eran demasiado aterradoras para aceptar inmediatamente. No entiendo, señor. ¿Qué significa esto? Hassan se dio la vuelta y caminó hasta una mesa lateral, de donde tomó una fotografía enmarcada. Regresó y mostró la imagen a Jazmín, una mujer joven y hermosa, con rasgos claramente árabes, sonriendo a la cámara. Esta era mi hija, Amina. Ella partió hace muchos años y nunca más la vi. Pero antes de partir, estaba esperando un bebé, una niña. Jazmín miró la fotografía y por un momento tuvo la sensación vertiginosa de estar mirando una versión más vieja y arabizada de sí misma. Había algo en los ojos de la mujer, en la curvatura de la sonrisa, que era perturbadoramente familiar. Señor Hassan, yo no sé qué decir. Mis padres son Ademir y Socorro Santos. Ellos me criaron desde pequeña. Yo soy española. Hassan guardó la fotografía cuidadosamente, pero mantuvo la mirada fija en Jazmín. Niña, existe la posibilidad de que seas mi nieta. La marca de nacimiento, tus rasgos, incluso tu interés inexplicable por nuestra cultura. Todo apunta en esa dirección. El mundo de Jazmín comenzó a girar. Todas las certezas que había construido sobre su identidad, su familia, su origen, estaban siendo cuestionadas por un extraño en un palacio en medio del desierto. Era demasiado para procesar de una sola vez. «Esto es imposible», dijo ella, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. «Mis padres me aman, ellos me criaron, yo conozco mi propia historia». Hassan asintió comprensivamente. «Entiendo tu confusión, niña. Y no estoy diciendo que las personas que llamas padres no te amen, pero necesito investigar esta posibilidad más profundamente». Él se dirigió a una mesa elaborada y tocó una campanilla dorada. Jalil apareció casi instantáneamente, como si estuviera esperando afuera. «Jalil», dijo Hassan en árabe, luego tradujo para Jazmín. «Le pedí que la conduzca de regreso con sus padres, pero primero necesito que entiendas una cosa importante. Fuiste elegida». «¿Elegida para qué?». Hassan sonrió, pero su expresión llevaba una complejidad que Jazmín no conseguía descifrar. «Inicialmente, estabas aquí como candidata para convertirte en mi esposa, pero ahora las circunstancias han cambiado completamente». Jazmín sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Candidata a esposa? Ella tenía solo 15 años. La realidad de la situación finalmente comenzó a cristalizarse en su mente, y el horror de lo que estaba sucediendo la golpeó como una ola helada. «Quiero irme», dijo ella, su voz temblorosa. «Quiero volver a casa ahora mismo». Jalil se acercó suavemente, pero con firmeza. «Señorita Jazmín, eso no será posible inmediatamente. Hay cuestiones muy importantes que necesitan ser resueltas primero». Cuando Jazmín fue reconducida a la suite, donde su familia estaba alojada, encontró a Ademir y Socorro sentados en silencio, sus expresiones tensas revelando que sabían exactamente lo que había sucedido durante su audiencia con Hassan. Mirando los rostros de los únicos padres que había conocido, Jazmín percibió que su vida acababa de cambiar para siempre, y ni siquiera sabía aún hasta qué punto. El silencio en la suite era ensordecedor cuando Jazmín entró y encontró a sus padres sentados como estatuas en la sala de estar, decorada con alfombras persas. Socorro tenía los ojos rojos como si hubiera llorado, y Ademir mantenía las manos cruzadas en el regazo, evitando la mirada de su hija. La atmósfera estaba cargada de tensión y culpa no declarada. «Explíquenme ahora mismo qué está pasando», dijo Jazmín, su voz temblorosa entre ira y desesperación. «Aquel hombre dijo que yo era candidata a ser su esposa. Una niña de 15 años. ¿Ustedes sabían esto?». Socorro levantó los ojos lentamente, y Jazmín vio allí una mezcla de vergüenza y determinación desesperada que nunca había presenciado antes. «Hija mía»,
Las cosas no son tan simples como parecen. Nosotros estábamos intentando darte una vida mejor. ¿Una vida mejor? Jazmín gritó, perdiendo completamente la compostura. ¿Vendiéndome a un hombre viejo como si fuera ganado? ¿Eso es una vida mejor para ustedes? Ademir finalmente habló, pero su voz salía ronca y vacilante. Jazmín, tú no entiendes la situación en que estábamos, las dificultades financieras, las deudas. Esta era nuestra única oportunidad de salir de la pobreza y garantizar un futuro digno. Entonces ustedes decidieron vender a su propia hija, la niña que ustedes criaron desde pequeña. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Socorro se levantó bruscamente, acercándose a su hija con lágrimas corriendo por su rostro. Jazmín, eres nuestra hija, sí, pero hay cosas sobre tu origen que no sabes, cosas que hacían esta situación diferente. ¿Qué están intentando decir? ¿Qué mentiras contaron sobre mi origen? Ademir intercambió una mirada desesperada con Socorro antes de hablar. Jazmín, te encontramos cuando eras solo un bebé. Tus padres verdaderos, ellos fallecieron en un accidente cuando tenías pocos meses de edad. Jazmín sintió el mundo girar a su alrededor. ¿Encontraron? ¿Padres verdaderos? Cada palabra era como un golpe físico, destrozando la realidad que ella había construido sobre sí misma. ¿Ustedes me adoptaron? Socorro extendió las manos hacia su hija, pero Jazmín retrocedió instintivamente. Te encontramos y te amamos como a nuestra propia hija. Te criamos con todo nuestro amor, Jazmín. Eso es verdad, tienes que creerlo. Pero si me amaban, ¿cómo pudieron traerme aquí sabiendo que sería vendida como esposa? ¿Cómo pudieron mentir sobre el sorteo? Ademir bajó la cabeza, su voz cargada de culpa. Pensamos que sería una oportunidad para todos nosotros. El dote sería suficiente para cambiar nuestra vida, y tú vivirías como una princesa, con todas las riquezas que pudieras imaginar. Como una prisionera, Jazmín gritó. No como una hija amada, sino como mercancía. 15 años cuidando de mí solo para venderme al primer comprador que apareciera. La discusión fue interrumpida por la entrada súbita de Jalil, que había llamado discretamente a la puerta antes de entrar. Su expresión era seria, pero no amenazadora, y esperó un momento para que la familia se recompusiera antes de hablar. Pido disculpas por la interrupción, pero Hassan al-Mansuri le gustaría conversar nuevamente con la señorita Jazmín. Sola, esta vez. No, dijo Socorro inmediatamente. Ella es menor de edad, y nosotros somos responsables de ella. No permitiremos más reuniones sin nuestra presencia. Jalil mantuvo su postura respetuosa, pero firme. Con todo respeto, señora, las circunstancias han cambiado significativamente desde esta mañana. Hassan necesita aclarar cuestiones muy importantes con la señorita Jazmín, y es mejor que eso suceda en particular. Jazmín miró a los padres que la habían traicionado tan profundamente y sintió una revuelta creciente. Si ellos podían tomar decisiones sobre su vida sin consultarla, ella también podía tomar sus propias decisiones. Yo iré, dijo ella, determinada. Quiero oír lo que tiene que decir. Quizás él sea más honesto conmigo de lo que ustedes lo fueron durante 15 años. Socorro intentó protestar, pero Jazmín ya estaba siguiendo a Jalil fuera de la suite. Por primera vez en su vida, estaba tomando una decisión completamente independiente de la voluntad de sus padres, y la sensación era al mismo tiempo liberadora y aterradora. Hassan la recibió en un jardín privado dentro del palacio, un espacio íntimo con rosales damascenos y una pequeña fuente que creaba un sonido tranquilizador de agua corriente. Estaba vestido con ropas más casuales, pero aún mantenía su presencia imponente. Cuando vio a Jazmín acercarse, gesticuló para que se sentara en un cojín ornamentado cerca de la fuente. «Imagino que tuviste una conversación difícil con tus padres adoptivos», dijo él gentilmente. «¿Entonces usted sabía que ellos no eran mis padres biológicos?» «Sospecha había, sí. Cuando vi tu marca de nacimiento y observé tus rasgos, las evidencias se volvieron muy fuertes para ignorar. Pero confirmé la sospecha a través de investigaciones que conduje en los últimos días». Jazmín sintió una ira creciente. «Usted me trajo aquí pensando que yo podría ser su nieta, pero aún así estaba dispuesto a casarse conmigo». Hassan suspiró profundamente.
su expresión cargada de arrepentimiento. Niña, yo te traje aquí con la esperanza de que fueras mi nieta. El matrimonio era una puesta en escena necesaria para poder investigar tu identidad sin despertar sospechas o crear complicaciones legales. No entiendo. ¿Por qué una puesta en escena? Porque si yo simplemente intentara quitarte de tus padres adoptivos, alegando parentesco, ellos podrían desaparecer contigo antes de que yo consiguiera pruebas. Este proceso de selección me permitió traerte hasta aquí legalmente, con la cooperación de ellos para investigar la verdad. Jazmín procesó esa información sintiendo una mezcla de alivio y confusión. ¿Entonces usted nunca pretendió realmente casarse conmigo? Jamás. Una vez confirmado que eres mi nieta, el supuesto matrimonio sería cancelado inmediatamente. Yo estaba buscando familia, no una esposa niña. Pero ¿cómo supo dónde encontrarme? ¿Cómo supo que yo existía? Hassan se levantó y caminó hasta el borde de la fuente, mirando el agua mientras organizaba sus pensamientos. Hace 15 años, mi hija Amina salió de casa embarazada. Se había enamorado de un español que estaba trabajando aquí en Dubái. Pero yo reaccioné mal a la relación. ¿Por qué? Por prejuicio, por orgullo, por la estupidez de un padre que pensaba saber lo que era mejor para su hija. Expulsé a Amina de casa cuando se negó a terminar la relación y cancelar el embarazo. Jazmín sintió un nudo en el corazón al imaginar el dolor que su posible madre había pasado. ¿Y qué pasó después? Ellos huyeron a España, donde se casaron. A través de investigadores privados, descubrí que se habían establecido en Málaga y que Amina había dado a luz a una niña. Pero entonces recibí la noticia de que habían fallecido en un accidente de coche. Jazmín tragó saliva. Sus padres verdaderos estaban realmente muertos, como Ademir y Socorro habían dicho. ¿Y qué pasó conmigo? El informe del investigador decía que la niña había desaparecido del lugar del accidente antes de la llegada de las autoridades. Durante años te busqué a través de agencias de adopción, orfanatos, registros oficiales, sin éxito, porque Ademir y Socorro me encontraron primero y nunca me registraron oficialmente como adoptada, comprendió Jazmín. Exacto. Ellos te criaron informalmente, sin documentación oficial. Fue por eso que permaneciste invisible para mis búsquedas durante tanto tiempo. Hassan volvió a sentarse cerca de Jazmín, su expresión más suave y vulnerable de lo que ella había visto antes. Hace 2 años contraté una empresa de investigación internacional especializada en casos difíciles. Ellos desarrollaron una estrategia para localizarte. Plantar información sobre un jeque rico buscando novia joven, con un dote muy generoso. Jazmín abrió los ojos. El sorteo de la revista nunca existió. Mis investigadores compraron su casa a través de intermediarios, crearon la falsa oportunidad que atraería a personas codiciosas que tuvieran una niña de 15 años y esperaron para ver quién aparecería. Y Ademir y Socorro mordieron el anzuelo. Desafortunadamente para ellos sí. Su codicia los llevó directamente a mí, trayéndote de vuelta a donde siempre perteneciste. Jazmín se quedó en silencio por unos minutos, procesando todas esas revelaciones. Su vida entera había sido construida sobre mentiras y coincidencias, pero ahora finalmente comenzaba a entender por qué siempre se había sentido tan conectada a la cultura árabe. Señor Hassan, si usted es realmente mi abuelo, ¿eso significa que tengo derecho a quedarme aquí? ¿Que no necesito volver con Ademir y Socorro? Niña, eres mi nieta y heredera legítima. Puedes quedarte aquí el tiempo que desees, y yo me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas para construir la vida que elijas. ¿Y en cuanto a ellos? Jazmín preguntó, refiriéndose a sus padres adoptivos. Eso depende de ti. Te trajeron aquí con intenciones mercenarias, pero también te criaron durante 15 años. La decisión sobre qué relación mantener con ellos en el futuro es tuya. Jazmín miró el palacio a su alrededor, los jardines perfumados, la fuente ornamental, y por primera vez desde su llegada, sintió que quizás aquel lugar podría realmente ser su hogar. Pero antes de tomar cualquier decisión definitiva, necesitaba tener una última conversación con las únicas personas que había llamado padres durante toda su vida. ¿Puedo pensar sobre todo esto? Y
¿Puedo tener una última conversación con Ademir y Socorro antes de decidir cualquier cosa? Claro, niña. Tienes todo el tiempo que necesites. Y recuerda, aquí serás siempre Jazmín Al-Mansuri, mi nieta amada, no una mercancía para ser vendida. Cuando Jazmín regresó a la suite, encontró a Ademir y Socorro haciendo las maletas apresuradamente. Se detuvieron cuando ella entró, sus rostros mostrando una mezcla de culpa, miedo y resignación. ¿Se van sin mí?, preguntó Jazmín observando las maletas abiertas sobre la cama. ¿No van ni a intentar explicarse o pedir disculpas? Socorro dejó de doblar ropa y se volvió hacia su hija, su rostro marcado por lágrimas recientes y una expresión de derrota. Jazmín, querida, Hassan Al-Mansuri nos dio una elección: partir inmediatamente o enfrentar a las autoridades locales por intento de tráfico de personas. Ademir, que había permanecido callado, finalmente habló con voz ronca. Hija, nosotros no sabíamos que él era tu abuelo cuando comenzamos todo esto. Pensábamos realmente que estábamos garantizando un futuro mejor para ti. ¿Un futuro mejor? Jazmín rió amargamente. Ustedes me vendieron a un extraño. ¿Cómo podría ser eso mejor? Socorro se acercó lentamente, como si temiera que su hija huyera al menor movimiento brusco. Hija mía, te criamos con amor verdadero durante 15 años. Eso fue real, aunque el final haya sido complicado. ¿Complicado? Jazmín negó con la cabeza, incrédula. Ustedes mintieron sobre quién soy, de dónde vine, quiénes eran mis padres verdaderos. Vendieron nuestra casa para traerme aquí como mercancía. ¿Y ahora quieren que yo crea que fue por amor? Ademir se sentó pesadamente en un sillón, cubriendo su rostro con las manos. Jazmín, cuando te encontramos aquella noche después del accidente, era solo un bebé llorando en un coche destruido. No había nadie más vivo, no había autoridades en el lugar aún. Te llevamos a casa y decidimos criarte como nuestra. ¿Por qué no me entregaron a las autoridades? ¿A una familia que pudiera adoptarme legalmente? Socorro dudó antes de responder, y Jazmín percibió que había otra capa de verdad que aún no había sido revelada. Porque nosotros tampoco teníamos documentos completamente regulares en aquella época. Ademir había salido de un trabajo de forma complicada, y nosotros estábamos viviendo sin registro oficial en Málaga. ¿Entonces ustedes eran fugitivos también? No fugitivos, corrigió Ademir rápidamente. Solo personas que estaban intentando recomenzar la vida sin complicaciones burocráticas. Cuando te encontramos, pareció destino. «Destino», repitió Jazmín, su voz cargada de ironía. Y durante 15 años, ustedes crearon esa vida basada en una mentira, esperando el momento justo para venderme. Socorro comenzó a llorar nuevamente. No, hija. En los primeros años nosotros realmente pensábamos en ti como nuestra hija de verdad. La idea de lucrar con tu belleza solo surgió cuando la situación financiera se volvió desesperada. ¿Cuándo exactamente decidieron que yo era mercancía? Ademir y Socorro intercambiaron miradas culpables antes de que Ademir respondiera. Hace aproximadamente un año, cuando las deudas se acumularon y no conseguíamos pagar más el alquiler. Ademir había perdido otro empleo y nosotros comenzamos a buscar alternativas desesperadas. Y encontraron la noticia sobre el jeque buscando esposa joven. Socorro asintió miserablemente. Cuando vimos la oportunidad y el valor del dote ofrecido, pensamos que sería la solución para todos nuestros problemas. Tú vivirías como princesa, nosotros saldríamos de la pobreza. ¿Y si yo fuera infeliz? ¿Si él fuera cruel? ¿Pensaron en eso? Jazmín vio el dolor genuino en los ojos de Socorro cuando ella respondió. Pensamos sí, y eso nos atormentó durante meses, pero estábamos tan desesperados, tan sin opciones. La conversación fue interrumpida por golpes firmes en la puerta. Jalil entró sin esperar permiso, acompañado por 2 hombres vestidos con uniformes que parecían de seguridad. Su expresión era seria y profesional. Lamento interrumpir, pero hay un problema que necesita ser resuelto inmediatamente. Señor y señora Santos, tienen 5 minutos para finalizar la despedida. El transporte para el aeropuerto está esperando. Socorro corrió hasta Jazmín y la abrazó desesperadamente. Hija mía, perdónanos.
te amamos de verdad, aunque hayamos tomado decisiones terribles. Jazmín se mantuvo rígida en el abrazo, luchando contra las emociones contradictorias que sentía. Parte de ella aún amaba a las personas que la habían criado, pero la traición era demasiado profunda para ser fácilmente perdonada. Van a volver a España. Ademir asintió. Hassan al-Mansuri compró pasajes de vuelta y nos dio dinero suficiente para recomenzar. A cambio, firmamos documentos renunciando a cualquier derecho legal sobre ti. Jazmín sintió un alivio mezclado con tristeza. Era el fin definitivo de la única familia que había conocido, pero también el comienzo de su libertad para descubrir quién realmente era. ¿Y van a estar bien? Socorro sonrió a través de las lágrimas. Encontraremos la manera, querida. Siempre la encontramos. Y tú tendrás la vida que siempre mereciste. Los hombres de seguridad se acercaron, indicando que el tiempo se había agotado. Ademir tomó las maletas y se dirigió a su hija para una despedida final. Jazmín, sé que no merecemos perdón, pero siempre fuiste nuestra mayor alegría. Eso fue verdad en cada día de los últimos 15 años. Jazmín asintió, no confiando en su propia voz para responder. Observó en silencio, mientras las únicas personas que había llamado padres salían de su vida para siempre, cargando sus maletas y sus culpas. Después de que ellos partieron, Jalil permaneció en la habitación, esperando pacientemente, mientras Jazmín procesaba las complejas emociones que sentía. Finalmente, ella se volvió hacia él con una pregunta que se había estado formando en su mente. Jalil, ¿qué pasa conmigo ahora? Legalmente, quiero decir. Soy menor de edad extranjera, sin documentos españoles válidos aquí. Hassan al-Mansuri ya lo ha provisto todo, respondió él tranquilamente. Tienes derecho a la ciudadanía emiratí por ser su nieta. Tus documentos están siendo preparados y tendrás todos los derechos de una heredera legítima. ¿Y si quiero volver a España algún día? Eres libre de viajar cuando y a donde quieras. Hassan dejó eso muy claro. No eres prisionera aquí. Eres una heredera que está eligiendo quedarse. Jazmín caminó hasta la ventana y miró los jardines del palacio, donde trabajadores cuidaban los rosales damasenos al final de la tarde. Por primera vez desde su llegada, se sentía verdaderamente libre para tomar sus propias decisiones. Jalil, me gustaría hablar con Hassan. Hay cosas que necesito preguntarle sobre mi madre, sobre mi familia, sobre cómo será mi vida aquí. Claro. Él está esperando para hablar contigo en su oficina privada. Si estás lista, puedo llevarte allí ahora. Jazmín asintió, se alisó la ropa y siguió a Jalil por los elegantes pasillos del palacio. Cada paso la llevaba más lejos de su vida anterior y más cerca de un futuro que ella aún no conseguía visualizar completamente, pero que finalmente era suyo para elegir. Hassan la recibió en una oficina sofisticada, decorada con libros antiguos, mapas históricos y fotografías de familia. Gesticuló para que se sentara en un sillón cómodo frente a su elaborada mesa. ¿Cómo te sientes, niña? Imagino que fue una despedida difícil. Lo fue, admitió Jazmín. Incluso después de todo lo que hicieron, fueron las únicas personas que conocí como familia durante toda mi vida. Es natural sentir esa confusión. Te criaron con amor, aunque hayan tomado decisiones terribles al final. No necesitas negar los buenos momentos que vivieron juntos. Jazmín se sintió reconfortada por la comprensión de Hassan. Señor Hassan, abuelo, ¿cómo debo llamarlo? Hassan sonrió cálidamente. Como prefieras, niña. Abuelo, Hassan o incluso Jidi, que significa abuelo en árabe. Jidi, repitió ella experimentando la palabra. Suena bien. Jidi. Necesito saber más sobre mi madre. ¿Sobre quién era ella? ¿Cómo era nuestra familia antes de que yo naciera? Hassan se levantó y fue hasta un archivo, de donde retiró una caja decorada con detalles en nácar. Trajo la caja cerca de Jazmín y la abrió, revelando fotografías, cartas y pequeños objetos personales. Esta era Amina, dijo él, mostrando varias fotografías de una mujer joven y hermosa, claramente alegre y llena de vida. Era inteligente, terca cuando creía en algo, y tenía una pasión por la literatura que la hacía pasar horas leyendo en el jardín.
Jazmín estudió las fotografías atentamente, buscando rasgos familiares. ¿Y mi padre? ¿El español que ella amaba? Hassan mostró una fotografía de la pareja juntos. Roberto Silva era su nombre. Él trabajaba aquí como ingeniero civil, en una empresa que construía hoteles de lujo. Era un hombre bueno, honesto, trabajador. Mi error fue no conseguir ver eso en aquella época. ¿Por qué se opuso a la relación? Por puro prejuicio, admitió Hassan con pesar. Yo quería que Amina se casara dentro de nuestra comunidad, con alguien de la misma clase social y trasfondo cultural. No conseguí aceptar que el amor verdadero fuera más importante que mis tontas expectativas. Jazmín tocó delicadamente una de las fotografías donde su madre sonreía radiante junto a Roberto. ¿Y fueron felices en España? Por lo que mis investigadores descubrieron, sí. Se casaron en una ceremonia pequeña en Málaga, vivían en una casa sencilla pero alegre y esperaban ansiosos tu llegada. Amina incluso había comenzado a decorar un cuarto de bebé. Jazmín sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Cómo habrían sido diferentes su vida y sus elecciones si sus padres verdaderos hubieran sobrevivido? ¿Qué tipo de accidente ocurrió? Hassan dudó antes de responder. Era una noche lluviosa. Roberto estaba conduciendo al hospital porque Amina había entrado en trabajo de parto prematuro. El coche derrapó en una curva y volcó. Ellos fallecieron instantáneamente. Y yo sobreviví por milagro. Por milagro. Y porque estabas protegida en el asiento especial para bebés que Roberto había instalado cuidadosamente. Cuando Ademir y Socorro llegaron al lugar, tú estabas llorando, pero completamente ilesa. Jazmín se quedó en silencio por unos momentos, absorbiendo toda aquella historia que finalmente explicaba sus orígenes. Gidi, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo será mi vida aquí? Hassan guardó las fotografías cuidadosamente y se volvió hacia su nieta con una expresión llena de esperanza y determinación. Ahora, mi querida Jazmín, tendrás la vida que siempre deberías haber tenido. Serás educada como una Al-Mansuri, aprenderás sobre nuestros negocios y herencia, y cuando estés lista, elegirás tu propio camino en el mundo. ¿Y si quiero seguir estudiando? ¿Ir a la universidad? Claro, tenemos las mejores universidades del mundo a tu disposición. Puedes estudiar aquí, en los Estados Unidos, en Europa, donde tus intereses y talentos te lleven. Por primera vez desde su llegada, Jazmín sonrió verdaderamente. La vida que se abría ante ella estaba llena de posibilidades que nunca había soñado tener, y finalmente estaba libre para explorarlas todas. Los primeros 3 meses de Jazmín como Jazmín Al-Mansuri fueron una montaña rusa de descubrimientos, aprendizaje y transformación personal. Hassan había designado a los mejores tutores de Dubái para acelerar su educación en árabe, cultura emiratí y administración de negocios, pero fue cuidadoso para no sobrecargarla con responsabilidades antes de que ella estuviera lista. Por las mañanas, Jazmín estudiaba árabe clásico con un profesor erudito que quedó impresionado con su facilidad natural para el idioma. Su interés genuino por la cultura, cultivado durante años de estudio autodidacta, hacía el aprendizaje mucho más rápido de lo que Hassan había esperado. En pocas semanas, ella ya conseguía mantener conversaciones complejas en árabe y leer textos literarios clásicos. «Tienes un don natural, Nabibi», dijo Hassan una tarde mientras caminaban por los jardines del palacio. «Era así como tu madre aprendía también, con pasión y dedicación completas». Las tardes eran dedicadas al estudio del imperio empresarial que Hassan había construido a lo largo de décadas. La familia Al-Mansuri tenía inversiones en petróleo, construcción civil, tecnología y una cadena de hoteles de lujo que se extendía por todo Oriente Medio. Jazmín descubrió que era heredera de una fortuna estimada en miles de millones de dólares. «Gidi», dijo ella durante una de las sesiones de estudio, observando complejas hojas de cálculo financieras, «todo esto es demasiado intimidante. ¿Cómo voy a conseguir administrar un imperio tan grande?» Hassan sonrió con orgullo y paciencia. «Niña, no necesitas aprender todo de una vez. Tengo gerentes excelentes que cuidan de las operaciones diarias. Tu papel será aprender los principios básicos y, eventualmente, tomar las decisiones estratégicas más importantes».
Jalil se convirtió en una presencia constante y reconfortante en su nueva vida. Además de ser el brazo derecho de Hassan en los negocios, asumió el papel de mentor personal de Jazmín, enseñándole sobre etiqueta social, tradiciones familiares y navegación política entre las familias poderosas del reino. Una tarde, mientras tomaban té en el jardín particular de Hassan, Jalil abordó un asunto que venía observando desde hacía algún tiempo. «Jazmín, ¿has conversado con tus antiguas amigas en España? ¿O has mantenido contacto con alguien de Málaga?» Jazmín bajó la taza de té, su expresión volviéndose melancólica. «No tengo valor aún. ¿Cómo explico que mi vida entera cambió? Que descubrí que no soy quien pensaba ser. Ellas no lo entenderían». Hassan se inclinó hacia adelante, su voz gentil pero firme. «Mi nieta, no necesitas cortar todas las conexiones con tu vida anterior. Esas amistades formaron parte de quien eres hoy. Lo sé, Gidi, pero siento que necesito establecerme completamente en esta nueva identidad antes de mirar hacia atrás. Es como si estuviera renaciendo, y aún no sé completamente quién es la nueva Jazmín». Durante ese período, Jazmín también comenzó a involucrarse con proyectos sociales que Hassan apoyaba discretamente. La familia Al-Mansuri financiaba escuelas para niñas en regiones rurales, programas de microcrédito para mujeres emprendedoras y clínicas médicas en comunidades carenciadas. Una mañana, Hassan la sorprendió con una invitación especial. «Jazmín, me gustaría que me acompañaras en una visita a una de las escuelas que apoyamos. Está ubicada en una ciudad pequeña a unas 2 horas de Dubái. Creo que sería una experiencia importante para ti». El viaje fue revelador. Jazmín vio niños que estudiaban en condiciones sencillas, pero con una dedicación que le recordó a sí misma cuando tenía la misma edad. Muchas de las niñas tenían sueños de convertirse en médicas, ingenieras o profesoras, y veían la educación como su única oportunidad de escapar de las limitaciones tradicionales. Durante la visita, una niña de unos 12 años se acercó tímidamente a Jazmín. «¿Tú eres la nieta del señor Hassan?», preguntó ella en árabe. «Sí, lo soy», respondió Jazmín, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. «Mi madre dice que eras pobre en España antes de descubrir que eras princesa». «¿Es verdad?». Jazmín sonrió, conmovida por la franqueza de la niña. «Es verdad que mi vida cambió mucho, pero aprendí que no importa de dónde vienes. Lo que importa es lo que haces con las oportunidades que aparecen. ¿Crees que una niña como yo puede convertirse en médica?». «Estoy absolutamente segura», respondió Jazmín con convicción, «si estudias con dedicación y nunca desistes de tus sueños». El viaje de regreso fue silencioso. Jazmín observaba el paisaje desértico a través de la ventana, procesando las emociones que la experiencia había despertado. Finalmente, se volvió hacia Hassan. «Gidi, quiero involucrarme más activamente con los proyectos sociales de la familia, especialmente con la educación para niñas». Hassan sonrió con orgullo. «Era exactamente eso lo que esperaba que dijeras. Amina también tenía esa conciencia social. Estás honrando su memoria». Aquella noche, Jazmín escribió su primera carta para Mariana, su mejor amiga en Málaga. Fue una carta larga y cuidadosa, explicando parte de lo que había sucedido sin revelar todos los detalles. Contó sobre descubrir sus orígenes árabes, sobre encontrar una familia que no sabía que existía, y sobre estar bien y segura. No mencionó la riqueza, el imperio empresarial, o las circunstancias exactas de su descubrimiento. Simplemente dijo que había encontrado su lugar en el mundo y que esperaba mantener la amistad a pesar de la distancia. La respuesta de Mariana llegó 2 semanas después, llena de sorpresa, alegría y millones de preguntas. Jazmín rió al leer, reconociendo la personalidad efusiva de su amiga en cada línea. Era reconfortante saber que algunas cosas permanecían constantes, aunque su vida hubiera cambiado completamente. Durante ese período, Hassan también comenzó a prepararla gradualmente para conocer a otros miembros de la extensa familia Al-Mansuri. Había tíos, primos y parientes distantes esparcidos por varios países, y muchos estaban curiosos sobre la nieta recién descubierta del patriarca de la familia. Una noche, durante la cena,
Hassan abordó un tema que había estado evitando. Jazmín, hay algo importante que necesitamos discutir. En 6 meses, habrá una gran reunión familiar para celebrar mi 70º cumpleaños. Será la primera vez que conocerás oficialmente a toda la familia Al-Mansuri. Jazmín sintió un escalofrío en el estómago. ¿Y ellos saben sobre mi origen? ¿Sobre cómo fui encontrada? Ellos saben que eres mi nieta, hija de Amina, y que fuiste criada en España después de la tragedia que victimizó a tus padres. Los detalles más específicos permanecerán entre nosotros. ¿Y si no me aceptan? ¿Si creen que no soy verdaderamente parte de la familia? Hassan alcanzó la mano de su nieta a través de la mesa. Jazmín, llevas la sangre Al-Mansuri en tus venas. Tienes la inteligencia de tu madre, la determinación que caracteriza nuestra estirpe y un corazón que comprende tanto el privilegio como la humildad. Cualquiera que no reconozca eso no merece nuestra consideración. En las semanas siguientes, Jazmín intensificó sus estudios de genealogía familiar, tradiciones culturales específicas del clan Al-Mansuri y etiqueta para eventos sociales de alto nivel. Jalil la acompañó en sesiones de preparación que incluían desde postura adecuada hasta conversación diplomática. Una tarde, mientras practicaba caligrafía árabe en una sala de estudios silenciosa, Jazmín fue sorprendida por la llegada inesperada de Hassan. Él traía una caja pequeña de terciopelo azul marino. «Tengo algo que perteneció a tu madre», dijo él, entregando la caja. «Creo que es el momento justo para que lo tengas». Jazmín abrió la caja cuidadosamente y encontró un delicado collar de oro con una pequeña luna creciente incrustada con pequeños diamantes. Era elegante sin ser ostentoso, y había algo profundamente familiar en él. Amina lo usaba todos los días, explicó Hassan. Era un regalo que le di en su 16º cumpleaños. Quiero que lo tengas ahora. Con manos temblorosas, Jazmín se puso el collar. Era como si una parte esencial de su identidad finalmente estuviera encajando en el lugar correcto. Cuando se miró en el espejo, vio no solo a Jazmín Santos de España, sino a Jazmín Al-Mansuri, heredera de una estirpe orgullosa y portadora de una herencia que ella estaba aprendiendo a honrar. «Jidi», dijo ella, volviéndose hacia Hassan con lágrimas en los ojos. «Estoy lista para la reunión familiar. Estoy lista para ser verdaderamente una Al-Mansuri». Hassan la abrazó con ternura paternal. «Ya lo eres, mi querida nieta. Siempre lo fuiste. Solo necesitabas descubrirlo por ti misma». Aquella noche, Jazmín se sentó en el balcón de sus aposentos, observando las estrellas del desierto y reflexionando sobre la jornada extraordinaria que la había traído hasta allí. De una niña de 15 años, viviendo una vida sencilla en Málaga a heredera de un imperio en Oriente Medio, su transformación había sido radical, pero también profundamente significativa. Ella finalmente comprendía por qué siempre se había sentido atraída por la cultura árabe, por qué las historias de las 1001 noches resonaban tan profundamente en su alma, y por qué había una parte de ella que siempre pareció estar buscando algo que no conseguía nombrar. Estaba buscando casa, familia e identidad verdadera. Tocando el collar de su madre que ahora usaba, Jazmín sonrió a las estrellas y murmuró una oración en árabe que había aprendido recientemente. Era una oración de gratitud, por la jornada que la había llevado a casa, por la familia que había encontrado y por el futuro que ahora estaba libre para construir. 6 meses después, el palacio Al-Mansuri bullía con los preparativos para la celebración más importante de la década. El 70º cumpleaños de Hassan había atraído a miembros de la familia de todos los rincones del mundo árabe y más allá. Jazmín observaba desde la ventana de sus aposentos el movimiento de coches lujosos llegando a los portones, trayendo tíos, primos y parientes que ella conocería por primera vez. «¿Estás nerviosa?», preguntó Jalil, entrando en la habitación con un vestido tradicional árabe de seda azul real, bordado con hilos de oro y plata. «Un poco», admitió Jazmín, alisándose el cabello que ahora le llegaba hasta los hombros y había sido cortado por uno de los mejores estilistas de Dubái. «¿Y si ellos creen que no pertenezco aquí? ¿Que soy solo una impostora española intentando hacerse pasar por Al-Mansuri?» Jalil sonrió.
colgando el vestido cuidadosamente. Jazmín, en los últimos 6 meses aprendiste árabe mejor que algunos primos que nacieron aquí. Conoces nuestra historia familiar, comprendes nuestros negocios y, más importante que todo, llevas el corazón generoso que caracteriza a los verdaderos al-Mansuri. Jazmín tocó el collar de su madre, que ya no se quitaba del cuello. El peso simbólico de la pequeña luna creciente se había convertido en una fuente de fuerza y confianza. 2 horas antes de la fiesta, Hassan apareció en sus aposentos, vistiendo magníficas ropas tradicionales. A sus 70 años, él aún era una figura imponente, y hoy llevaba la dignidad especial de un patriarca, celebrando una ocasión histórica. «Mi querida nieta», dijo él, entregándole una pequeña caja, «hoy serás oficialmente presentada como mi heredera. Este es un momento que planeé durante 16 años, desde que supe de tu existencia». Jazmín abrió la caja y encontró un anillo de sello con el escudo de armas de la familia al-Mansuri grabado en oro antiguo. Era una pieza impresionante que llevaba siglos de historia. «Jidi, esto es demasiado hermoso, pero estoy lista para tanta responsabilidad». Hassan colocó el anillo en el dedo índice derecho de su nieta, donde encajó perfectamente. «Niña, naciste lista. Solo necesitabas encontrar el camino de regreso a casa». El salón principal del palacio había sido transformado en una obra de arte. Lámparas de cristal bañaban el ambiente con luz dorada. Alfombras persas cubrían el suelo de mármol, y arreglos florales con rosales damascenos llenaban el aire con fragancia celestial. Más de 200 invitados circulaban elegantemente, conversando en múltiples idiomas y dialectos árabes. Cuando Jazmín bajó la escalinata central junto a Hassan, un silencio respetuoso se apoderó del salón. Todas las miradas se volvieron hacia la joven de 16 años, que llevaba una mezcla única de gracia española y dignidad árabe. Su vestido azul real realzaba sus ojos oscuros, y el collar de su madre brillaba delicadamente contra su piel. Hassan levantó la mano y el silencio se profundizó. «Familia, amigos, queridos invitados», dijo él en árabe, su voz resonando por el salón. «Hoy celebramos no solo mi cumpleaños, sino un milagro que Alá nos concedió». Él gesticuló para que Jazmín se acercara al centro del salón. «Les presento a Jazmín al-Mansuri, hija de mi amada Amina, que regresó a casa después de 16 años perdida en el mundo. Ella es mi nieta, mi heredera, y la continuación de nuestra estirpe orgullosa». Los aplausos fueron cálidos y prolongados. Jazmín sintió lágrimas de emoción formarse, pero mantuvo la compostura digna que Jalil le había enseñado. Cuando el aplauso cesó, ella dio un paso adelante. «Shukran Yasilan, gracias desde el fondo de mi corazón», dijo ella en árabe fluido. «Crecí lejos de esta familia, pero siempre sentí en mi corazón que pertenecía a algo más grande. Hoy, estando aquí entre ustedes, finalmente comprendo que la sangre al-Mansuri siempre corrió en mis venas, esperando el momento justo para traerme a casa». Las palabras fueron recibidas con aprobación visible. Una mujer elegante de unos 50 años se acercó. Era Fátima, hermana menor de Hassan y una de las matriarcas más respetadas de la familia. «Mi sobrina», dijo Fátima, abrazando a Jazmín cálidamente, «tienes los ojos de Amina y la presencia de una verdadera al-Mansuri. Bienvenida a casa». Uno por uno, miembros de la familia se acercaron para saludar a Jazmín, primos que dirigían sucursales de los negocios familiares en Dubái y Qatar, tías que eran filántropas respetadas, jóvenes de su edad que estudiaban en las mejores universidades del mundo. Cada conversación confirmaba que ella había sido verdaderamente aceptada. Omar al-Mansuri, un primo de 25 años que gestionaba la división hotelera en Londres, apartó a Jazmín durante la fiesta. «Prima», dijo él con admiración genuina, «Hassan nos contó sobre tu pasión por la educación de niñas. Tenemos recursos ilimitados para expandir esos proyectos. ¿Qué tal si discutimos una colaboración?» Jazmín sintió una oleada de propósito y pertenencia. Esta era su familia verdadera, personas que compartían no solo sangre, sino valores y visión para marcar la diferencia en el mundo. La fiesta continuó hasta altas horas, con música tradicional, danzas folclóricas y narrativas sobre la rica historia de la familia al-Mansuri.
Jazmín participó en todo con entusiasmo genuino, sintiéndose finalmente completa. Casi al final de la noche, Jalil se acercó discretamente. «Jazmín, hay una sorpresa». Hassan organizó para que hables con alguien muy especial. Curiosa, ella siguió a Jalil hasta un salón más pequeño, donde Hassan estaba esperando con 2 teléfonos satelitales sobre una elegante mesa. «Mi nieta», dijo Hassan, «conseguí contactar con Ademir y Socorro Santos en España. Pidieron hablar contigo». Jazmín sintió el corazón acelerarse. En los últimos meses, ella había pensado frecuentemente en sus padres adoptivos, preguntándose cómo estaban, si habían logrado reconstruir sus vidas. Hassan le entregó el teléfono cuidadosamente. La conexión estaba clara, y ella podía oír la voz de Socorro temblar a través del ruido estático. «Jazmín, hija mía, ¿eres realmente tú?» «Hola, mamá Socorro», dijo Jazmín, usando el título naturalmente, a pesar de todo lo que había sucedido. «¿Cómo están?» «Oh, mi querida, nosotros estamos bien. Con el dinero que Hassan nos dio, conseguimos comprar una casita pequeña en Málaga, y Ademir encontró trabajo honesto en un taller mecánico. Pero todos los días pensamos en ti». La voz de Ademir llegó enseguida. «Hija, nosotros sabemos que no merecemos perdón, pero queremos que sepas que siempre fuiste nuestro mayor orgullo y alegría». Jazmín sintió lágrimas correr por su rostro. «Sé que ustedes me amaron de la manera que sabían, y yo los perdono. Aprendí que guardar rencor solo daña nuestra propia alma». Socorro estaba claramente llorando por teléfono. «Nosotros seguimos tus aventuras a través de las redes sociales que Hassan creó para ti. Te vemos ayudando escuelas, aprendiendo sobre tu cultura, convirtiéndote en una mujer increíble». Jazmín miró hacia Hassan, que asintió aprobadoramente. «Mamá Socorro, papá Ademir, ustedes siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Me dieron 15 años de amor y cuidado. Eso no puede ser borrado por unos meses difíciles». La conversación continuó por unos minutos más, con actualizaciones sobre amigos mutuos en Málaga, historias sobre la nueva vida de Jazmín y promesas de mantenerse en contacto. Cuando finalmente colgó, Jazmín sintió como si un peso enorme hubiera sido retirado de su alma. Hassan abrazó a su nieta tiernamente. «El perdón es una fuerza, no una debilidad, mi niña. Has honrado a ambas de tus familias hoy». Un mes después de la fiesta, Jazmín estaba sentada en la oficina de Hassan, estudiando informes financieros, cuando Jalil entró con noticias urgentes. «Jazmín», dijo él animadamente, «la propuesta que presentaste para expandir las escuelas de educación femenina fue aprobada por todos los miembros de la familia. Aprobaron financiación para 50 nuevas escuelas en 5 países». Jazmín saltó de su silla, incapaz de contener su emoción. «¿En serio? ¿50 escuelas?» Hassan levantó los ojos de sus documentos, sonriendo con inmenso orgullo. «Y hay más. El Consejo de la Familia votó unánimemente para que asumas el liderazgo de toda la división de programas sociales cuando completes 18 años. Eso significa que en 2 años yo sería oficialmente responsable de todos nuestros esfuerzos filantrópicos». «No solo responsable», corrigió Hassan. «Serías socia igual en todas las decisiones importantes de la familia. Una al-Mansuri verdadera, con voz igual en todo lo que hacemos». Aquella tarde, Jazmín caminó por los jardines perfumados que se habían convertido en su santuario favorito. Los rosales damascenos florecían gloriosamente alrededor de la fuente central, y el sonido del agua corriente creaba una melodía pacífica que siempre calmaba su mente. Ella pensó en la increíble jornada que la había traído hasta allí. De una niña confusa en Málaga que soñaba con culturas distantes, a heredera de un imperio que se extendía por continentes. Pero más importante que la riqueza o el estatus, ella había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Tocando el collar de su madre que usaba siempre, Jazmín susurró una oración de gratitud en árabe que había aprendido. Agradeció por la familia que había perdido y la familia que había encontrado, por las experiencias difíciles que habían fortalecido su carácter y por el futuro brillante que se extendía por delante.
Conforme las estrellas comenzaron a aparecer sobre el desierto, Hassan se unió a ella en el jardín, pensando en algo específico, mi nieta, en todo, Jiddi, en cómo la vida tiene maneras extrañas de llevarnos a casa, incluso cuando pensamos que estamos perdidos para siempre. Hassan se sentó a su lado en el banco ornamental. ¿Y qué esperas para tu futuro ahora que encontraste tu lugar? Jazmín miró el cielo salpicado de estrellas. Quiero honrar la memoria de mi madre a través del trabajo social que hacemos. Quiero probar que una niña española puede convertirse en una líder respetada en los negocios árabes. Y quiero asegurar que la historia de nuestra familia continúe con los valores buenos que usted me enseñó. Hassan tomó su mano gentilmente. Amina estaría tan orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo. Llevas lo mejor de ambos mundos, el calor y la generosidad españoles, combinados con la sabiduría y tradición árabes. Mientras se sentaban en cómodo silencio, Jazmín reflexionó sobre lo que había aprendido sobre el amor, la familia, el perdón y encontrar la propia identidad en un mundo complejo. Había descubierto que el hogar no es solo el lugar donde naces, sino el lugar donde tu corazón reconoce su verdadero sentido de pertenencia. El futuro se extendía por delante lleno de posibilidades infinitas. Educación universitaria en las mejores instituciones del mundo, liderazgo en proyectos filantrópicos que impactarían a miles de vidas y la oportunidad de construir puentes entre las culturas que ella amaba. 2 años pasaron rápidamente. En su 18º cumpleaños, Yasmín Al-Mansuri fue oficialmente nombrada directora ejecutiva de la División de Programas Sociales de la familia Al-Mansuri. La ceremonia tuvo lugar en el mismo salón donde había sido presentada a la familia por primera vez, pero ahora ella estaba asumiendo responsabilidades reales por los miles de millones de dólares destinados a causas sociales. Durante su discurso de investidura, Jazmín habló sobre su visión para expandir no solo escuelas para niñas, sino también programas de microcrédito para mujeres emprendedoras, clínicas médicas en áreas rurales e iniciativas de preservación cultural que honraran tanto las tradiciones árabes como las españolas. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de usar nuestra riqueza para crear cambios positivos duraderos, dijo ella a una audiencia que incluía líderes empresariales, diplomáticos y activistas sociales. Cada escuela que construimos, cada vida que tocamos, cada sueño que ayudamos a realizar, es un homenaje a todos aquellos que vinieron antes que nosotros y una inversión en aquellos que vendrán después. Hassan observaba desde el primer plano con lágrimas de orgullo en los ojos. Jalil, sentado a su lado, susurró: «Ella superó todas nuestras expectativas». «Realmente», murmuró Hassan de vuelta, «ella es exactamente la líder que nuestra familia necesitaba». Aquella noche, después de todas las formalidades y celebraciones, Jazmín se encontró nuevamente en los jardines perfumados, ahora no más como una adolescente perdida, sino como una joven mujer con un propósito claro y un poder real para implementar sus visiones. Ella sacó el teléfono y llamó a Mariana, su mejor amiga en Málaga, que se había convertido en enfermera y estaba trabajando en una clínica comunitaria. «¿Mariana? Soy Jazmín». «Jazmín, ¿cómo está mi amiga princesa árabe? Estoy viendo tus fotos en las redes sociales, estás literalmente cambiando el mundo». Jazmín rió reconociendo el entusiasmo característico de su amiga. «Mariana, tengo una propuesta para ti. ¿Qué tal si vienes a trabajar conmigo? Estamos abriendo una clínica médica modelo en Málaga y necesito a alguien en quien confío para supervisar el programa de salud comunitaria». «¿Estás hablando en serio? ¿Una clínica entera en Málaga?» «Completamente en serio, con un salario excelente, vivienda garantizada y la oportunidad de formar parte de algo que impactará a miles de vidas. ¿Interesada?». La respuesta de Mariana fue un grito de alegría que Jazmín podía oír claramente, incluso a través de la conexión internacional. 3 meses después, Jazmín estaba de vuelta en España por primera vez en casi 3 años, supervisando la inauguración de la Clínica Al-Mansuri en Málaga. La instalación médica de última generación fue construida en el barrio de El Perchel, no muy lejos de donde ella había crecido. Durante la ceremonia de inauguración,
fue sorprendida por la presencia de Socorro y Ademir, que habían sido discretamente invitados por Hassan. El reencuentro fue emocionante y sanador para todos los involucrados. «Jazmín», dijo Socorro, abrazándola cálidamente, «te has convertido en todo lo que siempre supimos que podías ser. Estamos tan orgullosos de la mujer increíble en la que te has convertido». Ademir, más reservado pero igualmente emocionado, sostuvo las manos de su hija adoptiva. «Gracias por perdonarnos, hija. Y gracias por traer esperanza de vuelta a nuestra comunidad». Jazmín sonrió, sintiéndose verdaderamente en paz con todas las partes de su historia. «Ustedes siempre serán parte de mi jornada. Sin los 15 años que pasamos juntos, yo no sería quien soy hoy». La clínica sería solo la primera de muchas iniciativas que Jazmín implementaría para conectar sus dos mundos. En los meses siguientes, ella estableció programas de intercambio cultural entre estudiantes españoles y emiratíes, fundaciones para preservar tradiciones locales en ambos países y redes de mentoría para jóvenes emprendedoras. En su 20º cumpleaños, Jazmín al-Mansuri se había establecido como una de las jóvenes líderes más respetadas del mundo árabe y un puente importante entre culturas. Hablaba fluidamente 5 idiomas. Había visitado 30 países en misiones humanitarias y supervisaba un presupuesto anual de más de $100 millones para programas sociales. Pero más importante que todos sus éxitos profesionales, ella había encontrado paz con su propia identidad. Era simultáneamente española y árabe, hija de Málaga y heredera de Dubái, alguien que honraba tanto la simplicidad de sus orígenes como la grandeza de su destino. En la noche de su 20º cumpleaños, celebrado en el mismo jardín donde había tenido sus primeras conversaciones profundas con Hassan, ella reflexionó sobre la jornada extraordinaria que la había llevado de aquella niña curiosa, leyendo sobre cultura árabe, en el balcón de una casa sencilla en Málaga, hasta convertirse en una líder global reconocida. «Jidi», dijo ella a Hassan, que ahora tenía 73 años, pero aún mantenía su energía y sabiduría. «Gracias por nunca desistir de buscarme, por crear esta oportunidad para que yo descubriera quién soy realmente». Hassan sonrió, observando a su nieta que se había convertido en todo lo que él siempre había esperado y mucho más. «Mi querida Jazmín, transformaste nuestra familia tanto como nosotros te transformamos a ti. Trajiste perspectivas nuevas, energía joven y una conciencia social que nos elevó a todos». Jalil, ahora con cabellos canosos pero aún elegante y dedicado, se acercó con una bandeja de té tradicional. «En todos mis años sirviendo a esta familia, nunca vi una transformación tan positiva. Has traído honor real al nombre al-Mansuri». Conforme la noche avanzaba y las estrellas del desierto brillaban intensamente sobre ellos, Jazmín al-Mansuri supo con certeza absoluta que había encontrado no solo su casa, sino su propósito verdadero en la vida. Era usar su posición privilegiada para crear puentes entre culturas, oportunidades para los menos favorecidos y esperanza para futuras generaciones de niñas que, como ella, soñaban con posibilidades que parecían demasiado distantes para alcanzar. La chica de 15 años que había partido de Málaga pensando que iba en un viaje turístico se había convertido en una mujer de 20 años que estaba literalmente cambiando el mundo. Y ella sabía que este era solo el comienzo de una historia que continuaría siendo escrita con cada escuela construida, cada vida transformada, cada sueño realizado. Jazmín al-Mansuri finalmente estaba en casa, y casa era en cualquier lugar donde pudiera usar su corazón, su mente y sus recursos para hacer el mundo un poco mejor. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Jazmín al-Mansuri haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar esta jornada emocional con nosotros, hemos preparado una playlist especial con narrativas igualmente cautivadoras que exploran temas de familia, identidad y superación. Encuentren nuestra selección especial aquí, haciendo clic a la izquierda de la pantalla. Si esta historia de transformación y descubrimiento los emocionó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos historias únicas que se sumergen en la complejidad de las relaciones humanas y en las sorpresas que la vida puede reservar.
No se pierdan nuestros próximos contenidos llenos de drama, emoción y giros sorprendentes. Los esperamos en los comentarios para compartir sus impresiones sobre la jornada de Jazmín.